Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, esa es nuestra cuenta, en Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, por YouTube, mirá en dónde estamos. Nuestro número de contacto, no lo di hoy, vino muy acelerado el programa, con mucho contenido, y se me pasó dar el número 093 829 272. Tenemos varios mensajes y tenemos mensajes también por Facebook. Acá Alberto Papazo nos envía un saludo. Gracias, Alberto. Tenemos varios saludos. Por acá tenemos también a Manuel Geraldo, a Blanca, que nos envía saludo. Manuel nos envía varios. Dice, buen día, Rubén. Como todos los días escuchando tu programa, me tomo el razonamiento de discrepar con tu comentario sobre las vacunas. No soy un negacionista, no me he vacunado, solo que como tengo el tiempo suficiente me he informado profundamente. Bueno, yo indicaría que la información más profunda que tenemos es la que nos explican los médicos, los biólogos y a su vez los hechos, ¿no? Los hechos. Los hechos están indicando lo que pasa con los vacunados y lo que pasa con los no vacunados. Y si te agarra el virus, te arrasa con tu vida en un rato. La vacuna podrá tener algún prejuicio, sí, como todos los medicamentos, se sabe, se explica eso, todos tienen efectos, digamos, colaterales o pueden tener contraindicaciones, depende de cada caso, pero estamos hablando de porcentajes realmente ínfimos de 0,0 tanto por ciento, 0,00, ya está, es empírico. Las poblaciones vacunadas están llevando una vida prácticamente normal. Ese resto, repito, de 30 y pico por ciento, 20 y pico por ciento, 40, 50 en algunos países por ciento, está generando ese caldo de cultivo en el virus que se retroalimenta. Porque el virus trabaja así. Los virus se retroalimentan cuando no está inmunizada parte de la población, un sector importante, y sobre todo países que tienen densidad, es decir, densidad geográfica. ¿Qué quiere decir? Que son países con mucha concentración urbana, los países europeos, Argentina mismo. Uruguay inclusive hasta tiene esa ventaja, no somos un país de alta densidad, a excepción de Montevideo, Canelones y alguna ciudad del interior grande, como puede ser Paysandú, Salto. Después no hay una alta densidad poblacional, no hay tanta concentración urbana, porque eso también es un grave problema que le genera muchas posibles soluciones a la comunidad científica y a los planes sanitarios de los gobiernos del mundo, de los distintos países. Estamos en pandemia. Es pandemia, no es una epidemia, no se da acá solo en el país o en algunos países. Es más que una epidemia, es una pandemia, es a nivel planetario, a nivel mundial. Bueno, yo les comentaba lo de esta república que está medicada, es una república débil, la nuestra, fue desarticulada, a veces sutilmente, a veces no tanto, pero fíjate vos que veníamos con un país eh, altamente ya deficitario, un 5,1% un déficit fiscal, eso implica que tenemos un país endeudado, que todos estamos endeudados, un protagonismo exacerbado del sindicalismo en el Uruguay, haciendo lo que quiere, ocupando fábricas, empresas, eh, paros como una especie de gimnasia, ¿no? Las huelgas repetitivas, abruptas, intempestivas. Y bueno, las argumentaciones, después puntualmente vas a cada una de las argumentaciones de esas reivindicaciones sindicales. Pero el hecho, el panorama general te muestra un país minado de huelgas, de paros, de ocupaciones, un déficit fiscal tremendo, un Estado muy grande en su actividad pública y una actividad privada subsumida, subyugada, constreñida o castigada, si vos querés, por esa hiperactividad pública que es esa burocracia presupuestada multimillonariamente, dándonos el lujo los uruguayos de tener un presupuesto multimillonario en las actividades administrativas y públicas del Estado y no desarrollando un país productivo, un país que vaya rumbo a una economía de industrialización y una cultura del trabajo. Todo eso comienza a legislarse en la LUC, comienza, digo, porque sería para mí una primera etapa histórica de un país que tiene que profundizar esos aspectos. Por ejemplo, que comulguen los derechos que tienen la misma jerarquía, porque somos todos iguales ante la ley, tienen tanto derecho a hacer huelga los que están convencidos de llevar a cabo esa medida, te repito, totalmente lícita, constitucional y necesaria incluso, el derecho de la huelga,
el derecho sindical, pero también tienen el mismo derecho aquellos que no adhieren a la huelga y que estiman, ponderan o evalúan que no es conveniente y quieren seguir trabajando, y a su vez también tienen el mismo derecho aquellos que son propietarios de esa fuente de trabajo, los que están dando ese trabajo, los que le permiten a esos trabajadores que tengan un sustento, un salario y puedan así solventar a sus familias. Todos tienen los mismos derechos y es de sentido común además, ¿no? Es decir, si vos tenés una sociedad en la cual todos esos derechos conviven pacíficamente, se interrelacionan, y conviven pacíficamente significa que no están en discusión, que está asumido en la cultura cívica de un país que eso tiene que ser así y la sociedad funciona de esa manera, seguramente estamos hablando de otra república, de una república más sustentable, más fuerte, más vigorosa, porque los reclamos van a ser cada vez más racionales, más ajustados a la verdad de los hechos, con sindicatos profesionales que cumplan esa función, que sus sindicalistas sean profesionales en cuanto al ejercicio de las buenas relaciones laborales y las mejores relaciones laborales para la clase trabajadora en relación con la clase empresarial. En ese sentido, nos falta muchísimo por recorrer. Ese país desarticulado que termina siendo un país deficitario, con una alta tasa de desempleo, curiosamente, en un momento de la historia que fue muy beneficioso, como nunca hubo, en momentos de la economía mundial con una apertura de mercados muy importante, donde Uruguay cuatriplicó el volumen económico de exportaciones por varios motivos, porque había ganado mercados en el exterior. ¿Por qué? Porque China se abre a los mercados, porque países asiáticos se abren a los mercados de los commodities que a Uruguay le sirven, como las carnes, los granos. Esos commodities están al alza durante muchos años, eso también implicaba mucho más ingreso, más divisas, exportaciones realmente multimillonarias, y Uruguay, ves que al cabo de esos años, en ese proceso, no invirtió en infraestructura, no crecimos como país, no se modernizó, no tenemos una gran infraestructura en carreteras, en los puertos, en caminería en el interior del país. No tenemos una buena conectividad de fibra óptica en todo el país, por ejemplo. No tenemos infraestructura en los liceos, en las escuelas. No hay un país que haya modificado acorde a ese crecimiento económico coyuntural y que lo haya capitalizado en un crecimiento estructural, patrimonial estructural, con posibilidad de un crecimiento económico estructural, no coyuntural. Nos quedamos con la economía primarizada, con esa economía de venta de la materia prima, con el valor agregado de que es de alta calidad, y lo vimos este año a través del ciclo que hicimos con INIA, es decir, estamos realmente a la vanguardia, sí, pero estamos hablando siempre de una cadena económica primarizada, de la venta de carne, de la venta de distintas carnes, de la venta de granos, pero no es un país que haya desarrollado industrialización, que haya desarrollado un sector industrial importante. Ahora vienen inversiones. Estamos viendo que hay una andanada de inversiones en el país. ¿Por qué? Porque hay otras señales, hay otros signos de este gobierno, de apertura a los mercados, de apertura al mercado interno, de fortalecerlo gradualmente, de ir limando o achicando o cortando gorduras del Estado. De 3 vacantes quedarán 2, es decir, cuando se van jubilando los que integran la administración pública, este gobierno plantea legalmente que ingresen 2 por cada 3 jubilados, es decir, para ir achicando esa gordura burocrática. Es gradual, ¿viste? Es muy gradual, es muy dosificado, es muy, te decía, como te decía hoy, un medicamento como de emergencia. De ahí también lo de la ley de urgente consideración. Había que rápidamente sacar del CTI a un país que, bueno, estaba muy mal y sigue estando mal. Y después, por si fuera poco, viene la pandemia. Bueno, esa es la república que estamos teniendo. Deficiente, y sí, analizá todo el contexto y te vas a dar cuenta que no hay lógica para otra cosa, que no puede haber otro resultado. En la lógica de los hechos, en la lógica del desastroso gobierno anterior, que deja todos esos malos números, con un 10,1% de desempleo, con 500.000 personas que viven de los subsidios del Estado y que no son los trabajadores, ¿eh? Tenemos casi 400.000 empleados públicos, 384.000, una cosa así. Agregarle las empresas que trabajan para el Estado.
también es presupuesto del Estado, evidentemente, pero tenés después las personas que necesitan de los planes de equidad, de los planes de subsidio que el Estado desarrolla a través de esa asistencia social, y eso no cambió, se profundizó. Ese es un signo claro de que Uruguay no desarrolló nuevos empleos, que no desarrolló nuevas fuentes laborales, y ahí obedece a un esquema económico, a una teoría económica aplicada en los gobiernos del Frente Amplio que fracasó. El pueblo uruguayo se dio cuenta afortunadamente y votó por un cambio, y te digo así porque fue raspando en segunda vuelta por 37.000 votos que le dieron la carta de confianza, 37.000 personas por encima del resto, para que este gobierno emprendiera este camino. Y en la primera vuelta de ese balotaje, bueno, se les dio el 54% de protagonismo en el Poder Legislativo para elaborar leyes. Dentro de esa potestad de elaboración de leyes, de ese cometido que la Constitución establece para el Poder Legislativo, el pueblo uruguayo le dijo en un 54% que legisle este gobierno. Y ahí surgió la LUC. Y hoy la LUC está cuestionada por los que no fueron elegidos para legislar en este periodo de gobierno. Por eso te hablaba de una república débil, con un medicamento débil, que a su vez se discute si se le tiene que aplicar o no a esta señora enferma que es la República Oriental del Uruguay. Nos vemos mañana, seguimos con estos temas y con otros a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.